Cada vez hace más frío y aumentan las consultas por enfermedades respiratorias. Los pequeños y los de la tercera edad son los más vulnerables, pero también a este invierno se han sumado las malas condiciones del aire. Para hablar sobre eso estamos con el doctor Ronald Reed, especialista en enfermedades respiratorias y médico jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Hola Carmen, buenas tardes. La semana pasada y antepasada tuvimos preemergencia, hubo también una emergencia. ¿Se recomienda no hacer actividad al aire libre? De todas maneras, el daño que puede causar la contaminación en las personas depende por una parte de la concentración de partículas, depende también del tiempo de exposición y depende también de la ventilación de la persona. Entonces, si la persona hace ejercicio, que indudablemente va a estar respirando mucho más rápido y mayor cantidad de aire, está aumentando las posibilidades de daño que puede hacerle la contaminación. Perfecto. ¿Y aumenta las enfermedades respiratorias por la contaminación ambiental? De todas maneras. O sea, la contaminación, hay un montón de partículas irritantes. Desde partículas, las PM10, que se llaman, que son estas partículas pequeñas, respirables, a varios gases, óxidos de nitrosos, óxidos de azufre, etcétera, que todos tienen una capacidad de inflamar la vía aérea. Lo cual muchas veces también disminuye la capacidad de defensa de la vía aérea ante distintos microorganismos, y indudablemente eso hace que aumente la incidencia de todo tipo de infecciones respiratorias, bronquitis, neumonias, etc. ¿El daño que produce esta contaminación ambiental es un daño acumulativo o es un daño inmediato? Yo diría que de las dos cosas. O sea, hay un daño inmediato por estas sustancias irritantes que hay que pensar como que se le pasara una lija a la mucosa bronquial. Pero también hay partículas que se acumulan. Eso no se ocurre tanto quizás en Santiago con la contaminación habitual, por ejemplo en mineros que están expuestos a polvo, cosas así, se puede producir un daño pulmonar por acumulación de partículas en el tiempo. Perfecto, o sea, las personas que viven acá en Santiago, por ejemplo, con esta mala condición del aire, más bien el daño que se produce inmediato. Mira, no está estudiado, pero ¿Ya? yo creo que si le hicieran una biopsia de pulmón a una persona de Santiago versus una persona que vive en el campo, probablemente tendríamos unos pulmones harto más sucios que en el campo, de todas maneras. Doctor, la recomendación es no hacer actividad física al aire libre, pero ¿qué pasa en lugares cerrados? Mira, en lugares cerrados cambia un poquito. La contaminación ambiental que uno le habla es la contaminación que se llama extradomiciliaria, que ahí donde está expuesto principalmente los problemas estos de los combustibles, etcétera. En espacios cerrados puede haber contaminación intradomiciliaria, que es un poquito distinto, el aire es distinto. Ahí hay otros contaminantes que pueden variar, por ejemplo, consumo de cigarrillo, aparatos de combustión, tipo calefacciones, etcétera. Pero si es un lugar que está cerrado, con filtros de aire, cosas así, no habría tanto problema como a la intemperie. Perfecto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, una persona que va a un gimnasio? Yo ¿O creo la que recomendación es definitivamente mejor no hacer actividad física? la recomendación es no hacer actividad física, sobre todo en espacios abiertos. Ya. Actividad física en espacios cerrados que tengan buena ventilación y, como te digo, filtros, no habría tanto problema. O ejercicios de tipo más bien anaeróbico, por ejemplo, pesas, máquinas, no hay tanto problema. Aquí el problema es la hiperventilación, o sea, ejercicios que más bien de tipo aeróbico. Y en el caso de que esto pase, que estemos ante una preemergencia o en el caso más drástico, una emergencia, ¿se debería suspender las clases en los colegios? Es discutible, en general, si van a estar en clases pero tranquilos, sentados en el aula, etcétera, no va a cambiar mayormente el riesgo que estén sometidos los alumnos. Lo que sí, indudablemente, clases de gimnasia no pueden tener estando en preemergencia. Y en el caso, por ejemplo, ¿hay un impacto a largo plazo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que usa la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo. Se recomienda por una parte no hacer actividad física, pero quizá la persona que lo hace sigue yéndose en bicicleta o quizás si tiene la costumbre de trotar todos los días en la tarde. El asunto al final es un asunto de riesgos. O sea, lo que está demostrado, que cuando, supongamos, las partículas, los PBB10, suben sobre más de 50 unidades por 24 horas, acá en general las preemergencias se dictan cuando hay sobre 300. Y sobre esos valores se ha visto que puede aumentar la mortalidad incluso en general hasta en un 3%. Eso se ha mostrado con algunos estudios. La población durante más susceptible son las poblaciones de riesgo, en fondo niños pequeños, gente de tercera edad que ya por un lado no están bien desarrollados sus mecanismos defensivos o ya están más añosos, o pacientes crónicos. Una persona joven, sana, probablemente fuera a tener quizá un poco más de tos, un poco de irritación, quizás no va a pasar mucho más. Pero indudablemente se está sometiendo a un riesgo
que en realidad no se sabe bien en largo plazo qué va a ocurrir. ¿Y cuáles son las recomendaciones en lo cotidiano para las personas cuando se presenten este tipo de características en el aire? Cuando estamos con una crisis de preemergencia o de emergencia de frentón, lo que se recomienda, dentro de lo posible, exponerse lo menos posible al medio ambiente externo, o sea, estar más bien indoors, dentro de casa, evitar lo que es actividad física de todas maneras, sobre todo actividad física, como te decía, aeróbica. Puede ser útil, por ejemplo, si tiene que andar en bicicleta, como tú me decías, usar de todas maneras alguna bufanda, algún filtro, que al menos elimine que estar aspirando directamente todas estas partículas dañinas que están en el aire. ¿Estas partículas dañinas cuáles son específicamente? Mira, se ¿Y qué consideran... hacen en el cuerpo? Claro, mira, hay varios tipos de partículas. Están las PM10, que en fondo la clasificación es por el tamaño de la partícula. Están las PM10, las PM2.5 y incluso hay una hasta 0,1. Mientras más pequeñas son, pueden irse más profundo dentro del aparato respiratorio. Las PM10 te afectan sobre todo lo que es vía aérea más grande, a nivel de la tráquea, los bronquios, son responsables del típico sentir un escozor en la garganta, una tos seca, etc. Las PM2.5 ya pueden llegar hasta los alvéolos y se ha visto que incluso pueden pasar hasta la sangre a los glóbulos blancos. Y eso puede generar incluso enfermedades ya más distantes que el centro respiratorio, ya a nivel cardíaco, problemas materno-fetales, etc. Y la acumulación de estas partículas producen, por un lado, irritación, e incluso se ha visto que algunas pueden tener, aunque no está estudiado, roles mutagénicos, cancerígenos, y que podría haber incluso hasta un aumento del riesgo de cáncer en el tiempo. Y una vez que ya estamos expuestos a estas partículas, ¿hay alguna forma como de poder limpiar el cuerpo, de poder eliminarlas, digamos? La única forma sería estar en ambientes que estén con lo menos contaminantes posible. Pero se van. Pero no se sabe, para serte sincero, no se sabe. O sea, cosas como gases o partículas gruesas, yo creo que finalmente el organismo es capaz de eliminarlas. Pero puede haber algunas partículas, metales pesados, cosas así, que pueden quedar dentro del organismo. Y no hay forma conocida que se pueda limpiar de eso. Perfecto. Doctor, cada vez hace más frío. ¿Cuáles son las precauciones que deberíamos tener para evitar enfermedades respiratorias en este invierno? Bueno, en este momento está bien crítica la situación, yo diría que todas las consultas de tanto broncopulmonar, generales, están repletas y a nivel pediátrico más aún. Están todos por ahí me contaban que los servicios de hospitalización pediátricos están todos medio colapsados en este momento. De las cosas que se pueden hacer para evitar, bueno, la exposición al frío directa favorece bastante estas infecciones. O sea, el aire frío tiene un cierto efecto irritante y puede disminuir las defensas locales de los bronquios y cualquier bichito que uno tenga contacto puede quedarse ahí y producir infección. De la forma de prevenir, cosas generales, estar bien abrigados, eventualmente cubrirse la boca y la nariz con algún cuello, alguna cosa para no estar respirando este aire de forma directa. Estas barreras permiten también que el aire se caliente un poco más y se humedezca, y lo que hace que sea menos irritante. Esta medida de evitar exponerse a áreas que estén muy contaminados dentro de lo posible, evitar estar en exposición con otras personas infectadas. Si alguien está resfriado al lado, existe mucha probabilidad de que se me pueda contagiar también. Y no hay muchas más cosas que hacer. ¿Y las precauciones que tienen que tener los más pequeños y los ancianos que se presentan como más vulnerables frente al frío? Sobre todo en las épocas más críticas, o sea, que esté muy baja la temperatura o estas áreas que estén mayor contaminación, evitar de repente salir a la calle, quedarse más bien en la casa en esos días. Como te decía, evitar estar en contacto con personas enfermas o en lugares que haya mucha aglomeración de personas, que puede haber alguien que esté resfriado y que no lo puedan controlar. Ese tipo de cosas. Medicamentos, hay algunas, siempre se recomienda de repente las vitaminas, cosas así pueden ayudar, pero no hay nada demostrado fehacientemente. O sea, en general las precauciones son las mismas para todos. Sí. Y con las personas, como te digo, enfermas, asmáticos, pacientes con enfisema, con bronquitis crónica, extremar esta medida general solamente. Claro, porque son más propensos a estas personas, claro, tienen, al estar expuestos a la misma contaminación, tienen mucha más chance y más riesgo de desarrollar alguna complicación. Perfecto. Y respecto al virus sincicial que afecta a los niños, ¿qué precauciones se deben tener? Las mismas. O sea, todas las infecciones respiratorias, todas, desde el resfriado más humilde hasta la neumonía más grande, son por transmisión por vía aérea. O sea,
alguien con el virus tose y yo lo aspiro y se me queda a mí. Por lo tanto, si estoy expuesto a áreas donde hay muchas personas y que estén personas tosiendo, me estoy exponiendo. Si hay alguien ya que está enfermo, usar el uso de mascarilla, la lavada de manos es súper importante. Uno muchas veces tose y tose sobre la mano y después al dar la mano también está transmitiendo los gérmenes. Por lo tanto, la persona que está resfriada, lavarse muy bien las manos antes de estar tocando a otras personas, etcétera. También, no lo había mencionado antes, pero el cigarro es otro factor también importante. O sea, estamos hablando de la contaminación ambiental, pero una persona que fuma está aspirando una concentración mucho mayor de contaminantes que los que están en el aire ambiental. Por lo tanto, también la recomendación es que los fumadores disminuir al máximo el consumo, porque es otro factor que se está sumando también. A él mismo. A él mismo y a las personas que lo rodean, sobre todo en un ambiente intradomiciliario, o sea, en un ambiente cerrado, le está transmitiendo el humo a las personas que están con él. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, los dejo invitados a seguir informándose en emol.com.